Un dinosaurio inventario, un súper cariñoso en todo caso el adjetivo, porque es una persona que yo creo toda la institución conoce o al menos ha escuchado hablar de él. Me refiero que ni más ni menos de don Patricio Burnazar, alguien que todavía no lo conoce. Fue jefe scout nacional, fue consejero nacional, fue tesorero nacional, ha sido presidente de la Corte de Honor Nacional, ha sido presidente del Consejo Nacional, fue fundador de la inmobiliaria VP, ha estado súper vinculado a temas relacionados con callejones, en fin. Es una persona que nos ha acompañado desde la perspectiva del programa en la Asociación de Guías Estado de Chile, en la formación de muchas guiadoras y dirigentes a nivel nacional. Bueno, ¿para qué seguir? Podemos decir que él llega al grupo, a los 15 años, al grupo San Bernardo, acá en San Bernardo, a los 15 años, pero creo que nadie mejor que el mismo Patricio quien nos puede contar qué ha pasado con su vida. Y como el primero, ¿cómo y cuándo llegas al movimiento Scout y Guía y qué te anima a permanecer en él posteriormente? Bueno, al movimiento Scout yo ingreso en el año 58, cuando nos invisten con Scout al grupo Scout San Bernardo, fundado por el papá de Alberto Jack y por el Héctor Medina Tarroni como jefe de grupo. Constituimos un grupo con dirigentes, teníamos 2 tropas, teníamos una manada grande, teníamos Ryder en esa época y había Robert también, porque esos venían de otro grupo que se había juntado. Fue un momento histórico para mí porque fue como un descubrimiento de algo diferente. Me cambió la vida, la verdad que me cambió la vida. Y en esa época nosotros usábamos pantalones cortos, andábamos en la calle con ellos, y el cura era un salvaje, ¿no? Se daba vuelta y le mostraba, no te voy a contar. ¿Te gusta? Le decía. En esa época el pantalón corto era una locura. En cambio hoy día casi ya no andan con nada. Pero fue un momento muy hermoso de que en mi vida. Yo creo que el escultismo me dio un sentido, una significación y entré al mundo de la fe. El padre Alberto, nosotros tuvimos, el primer campamento fue de un mes. Teníamos unas charpas largas y teníamos clase de campaña y creo que fue muy hermoso porque fue una experiencia increíble. Yo ya era asistente de la tropa San Tarcisio, estaba la tropa San Jorge y la tropa San Tarcisio. San Tarcisio es el niño santo propiciado por los salesianos, un chico, un chileno. Después, en esa experiencia, también en un momento donde yo ingresé recién, me fui para otro lado. En vez de ir al campamento estuve enfermo. Me irme al campamento, me fui para otro lado con unos amigos y llegué al campamento como 3 días después. Yeah. En la laguna de Culeo estaba. Antes del campamento de verano que fue. Y me fui nadando hasta el medio de la isla que había un museo chico ahí, que yo no sé si está, yo creo que ya no, yo te lo puedo contar. Estaba por el techo y saqué una piedra redonda que tenía un hoyo al medio que usaban los pueblos antiguos. Y realmente, cuando volví de ahí, el cura me dijo, te vayas, me dijo, ¿cómo cometí este error? No podía salir, eran las 6 de la tarde y todavía estaba nadando para afuera. Y yo, cuando venía de vuelta de la nada, pues yo dije una cuadra, llegan 4. Cuando venía de vuelta, venía tan cansado que hablaba conmigo mismo que no me desesperaba. Claro.
hasta que encontré un tronco y llegué hasta la orilla y el cura me estaba esperando y me mandó a la misma chucha que va y me dijo, y nunca quiero saber más de esto. Entonces yo, para que me dejaran, mandé a hacer en un cuero de cabra la ley de cabra, la disciplina. Llegué en enero, o sea, en marzo, cuando el grupo volvió, y llegué con ella y bueno, ahí tuve mucha experiencia hermosa de desarrollo personal, de crecimiento. Yo aprendí muchos nudos, sabía mucho. En las construcciones del campamento nosotros no aceptábamos ninguna cosa que estuviera mal hecha, votábamos, estudiábamos las mesas, los nudos mal hechos. Éramos bastante exigentes. En ese momento estábamos en la Federación de Scout Católico. Ya, eso te iba a preguntar, ¿a qué movimiento pertenecían ustedes? Ya la Federación de Scout Católico. En ese intertanto, mi ex profesora que me enseñó a leer y a escribir, que era de los Boy Scouts, me invitó a que formáramos la tropa de San Martín, de los Boy Scouts. Y yo estuve ahí con ellos durante un año. Y se formó la tropa. Y ella era lobatera. Y fui muchas veces a la asociación, vi el escándalo de cuando cerraron la asociación y vino el movimiento de reforma y toda esa historia. ¿Con Serrano? ¿Serrano? Sí, lo cerraron y aquí no sale nadie. Hasta que no salga el presidente. En ese tiempo era Salvador Allende miembro honorario de la institución, porque todos los presidentes de la República eran miembros honorarios de los Boy Scouts, todos. Estaban todos los cuadros y cuando fui director de zona más tarde, yo los tomé y los llevé a la asociación y extrañamente se perdieron todos. Yo no sé qué pasó con ellos. Eran cuadros al hoyo. Bueno. O sea, tuviste doble militancia. Tuve doble militancia, sí. Pero fue una experiencia muy linda porque éramos distintos, totalmente distintos. ¿Esta doble militancia fue antes del proceso de unidad? Antes, mucho antes. Entonces, ¿esta experiencia que tú viviste ayudó, colaboró en algo en el proceso de unidad? En San Bernardo nosotros estuvimos muy unidos al grupo número 1 de San Bernardo de los Boy Scouts. El colegio era el grupo de la escuela 1 y con ello formamos un núcleo antes de la unidad. Nosotros ya teníamos vínculos, hacíamos intercambio con los Scouts Católicos, hacíamos actividades conjuntas y después, lo más interesante que yo en el año 60 fui a hacer de la insignia manera con los Boy Scouts. En ese tiempo estaba el Tata y estaba el Fernando. ¿Tata Augusto? El Tata Augusto. Oye, pero todos los días la disciplina en la mañana era impresionante. Los zapatos bien puestos, la capa derechita, la ropa bien ordenada, se parece el día, la ropa bien ordenada, y las cartas con los nudos correspondientes, la construcción es lo mismo, toda la mañana. Y después venían los cursos también que tal, que correspondían al curso. Nosotros nos fuimos a Leo, a Valparaíso, justamente con este tablero con mi amigo, de los Boy Scouts, de aquí de San Bernardo, del grupo número 1, y nos fuimos a Valparaíso, y fuimos a hacer el insigne de la institución, entre paréntesis, después no la reconoció, pero bueno, después de eso, el 60, después yo estuve 3 años en el pontificio, pero yo no dejé los Scouts, venía siempre, toda la semana,
tenía contacto, no perdí los contactos. Y fue una experiencia extraordinaria para mi formación personal. Yo creo que ha sido lo mejor que me pasó en mi vida desde el punto de vista formativo. El encuentro real con Jesús, cuando yo creí que lo conocía, y la verdad que no lo conocía, lo conocía. Fue una experiencia extraordinaria. Yo para irme al seminario me tuve que arrancar, porque mis papás no querían, y en la mañana me levanté y le dije a mi hermano, se fijaron que tenía un negocio, ¿no? Donde vendía incluso camisa de cabo. Y el cura, entre paréntesis, me hacía burla desde la calle. Ya estábamos con, no con, con Alberto, estábamos con Roberto Vega. Ya. Era un loco. Y hacía de afuera que hasta cuándo vendía. Me hacía de afuera y me hacía burla que cuando me ahí. Bueno, fui a hablar con el rector del seminario. Y él me dijo, sí, pues cabrón, hay que ser valiente, hay que arrancarte, sí, me tengo que arrancar. Hay que arrancarte, hay que ser valiente. Bueno, me fui. Mi papá me fueron a buscar, yo había partido a Punta Chaste. Llamaron al cura Pum para que yo no me fuera. Yo creo que fue una experiencia buena. Después volví a San Bernardo. Trabajé un tiempo con un universitario, al estilo de los estados, como 3 años, en el espíritu del movimiento estado. Pero no me gustaron porque los universitarios eran, cuando eran pobres, eran solidarios, hacíamos campamentos y todas las cosas. Pero después, cuando ya ganaban los primeros sueldos, se olvidaban hasta de sus padres. Se iban a vivir para allá para arriba, porque ganaban mucha plata, salieron abogados, arquitectos, ingenieros. Teníamos una comunidad revolucionaria. En esta época los jóvenes tenían comunidad revolucionaria, estaba en la época de Salvador, de Eduardo Frei. Bueno, después volví al movimiento Scout y volví al grupo San Clemente, me fueron a invitar. Y yo fui uno de los fundadores originarios porque el grupo tenía 38 personas, tenía un jefe de grupo, un jefe de tropa, tenía una manada chiquitita y una compañía chica, eran una patrulla, cabrón. Y el clan que yo formé, ahí formé un clan. Estuve con ellos en el campo, escuela, en el campo que tenían los padres redentoristas en Yeco. ¿Ya? Ahí fue, y teníamos que buscar al agua, a la quebrada, porque lo teníamos abordado. Creo que fue una experiencia muy buena. La insignia de madera que tomaste, ¿en qué rama la tomaste? En la rama Scout. La primera. Sí, la rama Scout. ¿Y qué hacías con ruta entonces? Después yo me fui a la ruta, fui porque era como la etapa continua de los scouts. Y era como súper interesante la trayectoria. Y ahí estaba Raúl Furón en aquel tiempo. Y él me entusiasmó y trabajé muy cerca de él mucho tiempo. Ya estamos hablando de la asociación. Sí, de la asociación, sí, pues. Pero sí, los Boy Scouts fui más. Me quedé en la federación. No, ya estábamos en la unidad. Estábamos en la unidad en el año 70, estábamos. Tú, a propósito, ¿tú crees que las generaciones actuales conocen, valoran, dimensionan lo que significó la unidad para nuestra asociación? Yo creo que hay un problema. Yo creo que ellos no valoran, no se dan cuenta de lo que significó la unidad y lo que tuvimos que hacer para que hubiera unidad. Sobre todo con Gerardo a la cabeza. Porque primero fuimos expulsados en el 70 del movimiento Scout mundial. La causa de la expulsión fue porque habían 3 instituciones. Estaba la GELGAI, los Scouts de la Reforma, la Federación de Scouts Católicos y los guías de Scout, o sea, los Boy Scouts.
Y había otro movimiento que no recuerdo el nombre ahora. Pero, bueno, y costó mucho que se entendiera eso, incluso el episcopado, había dos obispos que se opusieron, era Rosimo Fonsalía, porque él decía que los esclavos tenían que ser católicos. Bueno, él después fue párroco. Después fue obispo. Y después el cardenal Raúl estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. En el intertanto de la unidad, nos pusimos de acuerdo en la insignia, en el uniforme, en todas las cosas externas. En eso hubo acuerdo. Pero dentro del acuerdo hubo gente de los Boy Scouts que no estaba muy de acuerdo con la unidad. Y no estuvo muy de acuerdo. Y eso, incluso había uno sentado en el consejo, que no recuerdo desgraciadamente el momento, ya el nombre, porque falleció hace tiempo, y él estaba atornillando desde antes. Y la causal, la gran crítica que hacían es que la federación se había apoderado de todo. Y ellos, que todo lo que se hacía era prácticamente la federación y no de la bueno, yo estuve también en los cursos de San Jorge de la Federación de Estados Católicos, que se hacían en Isla y Maipo, curso de formación, antes de la unidad. Bueno, después llegó la unidad, y la unidad fue muy buena porque la federación tenía como 15.000, otros tenían como 8.000, etc. Fue muy buena la unidad, desde ese punto de vista. El momento empezó a crecer. Después, en el 78, llegó la unidad con las niñas. Sí. Yo creo que fue más impactante la unidad con las niñas, a pesar que la Federación Católica ya tenía niñas. Y los Boy Scouts también tenían niñas, en menor cantidad. Pero ya había. Pero fue muy bueno porque la unidad provocó una explosión de la institución. Creció rápidamente. Y el resultado que tenemos, yo creo que las mujeres han asimilado el movimiento muy fuerte, muy fuerte. Pero todo este movimiento de la unidad de los hombres y de las mujeres no lo conocen, ¿no? Casi nadie lo conoce. No conocen lo que costó la unidad con las niñas. Había prejuicios con los hombres, y todo eso metido con la Oficina Mundial Guía, que no quería mucho eso. El aporte de las niñas fue bastante bajo respecto a los varones en esa época. ¿En cuanto a cantidad? Sí, en cuanto a cantidad. Pero después, con los años, esto se niveló y eso pasó un poquito más. Oye, referentes de ese momento de proceso histórico, personas que hayan sido referentes para ti y para tu continuidad en el movimiento. Yo sé que es injusto porque a lo mejor son muchas personas y la memoria es mala, pero gente que te haya marcado, así te haya dicho, mira, esta y este también creo que me impulsan a continuar acá. Bueno, fue fruto del cambio que yo tuve. Yo me enamoré del movimiento esclavo, esa es la palabra exacta. Claro. Y por eso fue mi continuidad posterior. Acuérdate que yo fui director de distrito de San Bernardo, después pasé a ser director de zona. Fuera de eso me mandaron a Francia por 90 días, de los cuales estuve la mitad. Traje mucha literatura de Francia, fui el primer intercambista que tuvimos con los Estados Católicos de Francia. Aprendí muchas cosas, tuve algunas dificultades con el idioma, pero igual estuve en el palacio que ellos tienen de Campo Escuela, que tienen un palacio. En Joinville. Es muy lindo el lugar, ¿no?
Después estuve en una época muy bonita del Estado Católico, descubrí cómo las patrullas salían solas, porque era otro el espíritu, ¿no? Salían solas, la fe era muy importante, la trabajaban mucho, había un trabajo fuerte, la iglesia estaba vinculada. Yo quería contar algo que pocos saben, ¿no? A Chile vino Monseñor, Michel Ricard, el jefe de Estado Mundial de los Estados Católicos. Y vino el capellán mundial, André Manson. Y los dos los llevaron como grupo modelo a San Bernardo y almorzaron en mi casa. Hicieron una gran comida con ellos, y ahí estuvimos bajo el parrón de la casa de mi mamá en aquel tiempo. Y estuvimos ahí, y fue un momento muy hermoso. Yo creo que la federación adquirió fuerza cuando él vino. Bueno, estaba el padre Polén, estaba René Gilmar, estaba Gerardo González, Gerardo llegó al 59. Yo estaba Gerardo, venía de San Pablo, estaba Juan Palacio que venía de San Pablo, y el René también venía de San Pablo. El René vivía aquí en San Bernardo, en Chapalí, casado con la hermana que no. Yo creo que esas cosas marcaron a la federación. Cuando cumplían 18 años, los cabros tenían que prestar un servicio. Y el servicio era, ojalá, formar otro grupo. Así creció la federación. El San Bernardo salió de... El San Clemente salió de San Bernardo y el Fátima salió de San Bernardo. Oye, pero yo te preguntaba por personas que hayan sido referentes para ti y tu permanencia en el movimiento Scout. Lo que te he dicho, el padre Polán, Ya. el Maure y su pipa, el padre Polán, el René. Nosotros íbamos todos los miércoles a la Federación de Pie de San Bernardo. ¿René qué? Y a Roberto Rea, al Yunate, y íbamos a los cursos. Pero se cantaba mucho en esa época. ¿Pero qué es René? Porque has mencionado a René. ¿René cuál? René Gilmar. Gilmar. Ah, ya. Sí, sí. Estaba también, oye, que murió, estuvo con nosotros en formación. ¿Cómo se llamaba? Uno que hablaba muy bien, que tenía un vozarrón, que estuvo en formación con nosotros. Que venía también de la formación, que fue un gran aporte a la formación, ¿no? A la formación de... Creo que ellos me marcó Alberto Jack, me marcó el Héctor Medina, me marcó también Vega, Roberto, del padre de los holandeses, el padre que también falleció. El Bototo. ¿Ah? El Bototo. No, ese es posterior al Bototo. Ah. Bueno, pero esas son las personas que más influyeron a que yo continuara. Después el Juan Palacio también influyó mucho. La asociación chiquitita que teníamos ahí en... ¿Recuerda cuando estábamos antes de irnos a Sacié. Sacié? Sí. Yo iba mucho allá. Me acuerdo que todo se imprimía el rodeo, Sí. y todas las cosas. Y todas las cosas eran a dedo. Se hacían por esfuerzo. Como director de zona yo tuve una influencia muy grande en la zona. Yo partí con 18 distritos, los visitaba semanalmente, recorría los distritos, tenía un distrito inmenso. Una zona inmensa que partía ahí en Quilitil, terminaba allá en Paine, en Botila de Paine, para allá estaba hacia la cordillera, y después
hacia aquí Hasta Melipilla. ¿ah? Hasta Melipilla. Hasta Melipilla. No, y frente a Melipilla está por la carretera. Ay, señor. Es que se me olvidan algunas cosas. Camino Melipilla. Talagante, Melipilla, todo Todo eso. eso, todo lo que todo. Hice muchos cursos básicos, como también yo en esa época, no sé si lo dije, pero no debería decirlo. Cuando yo era director de zona, un grupo tenía algún problema, yo ya convocaba al grupo a la zona y ponía la promesa, la ley Chao y la promesa al frente. A él le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los conflictos que tienen? Y todo era el hambre, lucha de poder, todas esas cosas que debía estar. ¿Eso en nuestra asociación ocurría Sí, eso? en la nuestra. No te puedo creer. Ya. Y ahí Lucha de poder, etc. Bueno, y allí yo lo explicaba. En un caso hubo una sospecha de un dirigente que tocó un lobato, que había anunciado un lobato. Bueno, cuando lo puse frente a frente, por eso yo no estoy de acuerdo con hacer la Corte Oral. Yo pondría a los dos gallos frente a frente. Tú me acusás, yo te acuso, ¿no es cierto? Y te pongo frente a frente. Porque empezaron, no, que me parece, cuando estaban frente a él, me parece que lo tocaron, me parece que sí, o no sé, yo no lo vi. Y ahí se sacaban los balazos. Y al final yo le dije, es que tiene que irte de aquí, de la asociación, porque tú no eres digno de confianza. Tú ya estás en duda, y cuando estás en duda mejor que te vayas. Oye, Yo echaba fuera. ya, estamos metiéndonos en problemas que son del poder judicial que no. No, pero es que la Corte empezó mucho después. No, sí. Yo te iba a preguntar lo siguiente. Así como cualquier ser humano, en nuestra institución hay puntos de vista y enfoque de las cosas que son diferentes entre unos y otros. Entonces, dentro de esta diferencia de puntos de vista o enfoques de cómo hacer las cosas, cuando tú no estabas de acuerdo con algo que se estaba haciendo en la asociación, o sentiste de que habían cosas que estaban mal hechas, ¿tú sientes que tuviste la libertad adecuada y suficiente para poder manifestar tu diferencia y colaborar en una solución? Sí. ¿O te encontraste con muchas puertas cerradas Nunca, dentro de la institución? nunca. Porque yo a Gerardo se le decía las cosas que no me parecían a él. Y cuando le advertí el error que cometía, por ejemplo, cuando el consejo se disolvió entero, se lo advertí, porque es un error, porque no va a quedar historia. Y cualquier otra cosa que yo vi, le dije, tú le diste mucho auge a las mujeres y te olvidaste de los varones, cuando empezó a mandar mujeres a la UAS. Entonces, creo que también se lo dije. Yo tuve siempre mucha libertad porque tenía mucha acogida. ¿Ya? Mucha acogida, no fui nunca prepotente, entonces tenía mucha acogida. ¿Ya? De las comisiones de rama y todo. Hay cosas de la comisión de Estado, por ejemplo, que a mí me han dolido porque creo que perdimos la esencia del liderazgo. ¿Ya? Creo que ahí tenemos un error, porque la alta patrulla es la clave de formar liderazgo. Y el objetivo del movimiento Scout es formar líderes, no para el movimiento Scout, sino el líder para líderes. ¿Y qué ha pasado hoy día? Que los líderes, los guías de patrulla duran muy poco, los cambian muchas veces, y creo que no le damos la fuerza a los guías de patrulla. Creo que el Consejo de la Alta Patrulla también, creo que por unos pocos que hacían las cosas mal, hicimos cambios que no me parecieron.
Bueno, yo lo planteé varias veces, se lo dije a Gerardo. Cuando cambió la promesa también, dejé hablar del tema de Dios. ¿Quién buscar a Dios? Le decía yo. Es muy amplio. Pero después, ¿sabes que yo consideré que era una virtud poner eso? Porque la búsqueda de Dios es un tema de toda la vida. O sea, no es un tema de ahora, que podéis decir yo ya llegué, sino que es un tema que tenéis que crecer en el conocimiento. Lo que pasa es que los católicos, por ejemplo, nos quedamos en la catequesis de niños, y nunca reflexionamos nada. Entonces, cualquiera que nos canta al oído, vamos a cualquier lado. Pero yo creo que es súper importante eso, ¿no? Creo que el liderazgo, por ejemplo, me llama la atención que los pioneros nadie quiere tomar el liderazgo y siempre lo toman las niñas. Yo creo que el movimiento Scout para la diversidad no tiene por qué ser que nosotros no podamos trabajar juntos. La pluralidad no tiene... Yo puedo tener opiniones distintas en muchos aspectos contigo, pero no significa que no podamos trabajar juntos. Y el problema que tenemos hoy día es que hay impositivas. Creo que las ramas son media impositivas, tienen mucho poder. Y creo que no hay verdaderamente una consulta, como dicen. Yo creo que es importante volver al liderazgo, Mira, en un momento histórico cuando estábamos en el gobierno militar, gran parte de los líderes universitarios eran scouts o habían sido scouts. Fue todo un testimonio. Entonces creo que esas cosas son importantes, el liderazgo, volver a eso. Después están los cursos de liderazgo, eso sí. Creo que esas cosas faltan. Segundo, que lo que falta es que tengamos una jornada de promesa, papá, porque está olvidada. ¿Para qué te va a decir que no es así? Es así. Papá, yo hice la prueba, con mi propio... Hice la prueba. Le hice una dinámica con respecto a la promesa. Y a la promesa fue impresionante. Le pregunté, ¿me podrían explicar? Estoy hablando de pionero, estaba con los campeones, todavía lo hice con las tropas y las compañías. ¿Qué buscará Dios? Bueno, lo que más me llamó la atención, eso creo que podría estar bien, que no lo entiendan bien. Pero cuando le pregunté, amar a mi familia, me impresionó tanto. Me impresionó, no sabía lo que era la familia. ¿Cómo puede ser que tenga que amar a mi familia? A él, yo les trataba de soplar y no había caso. No hacía caso, ¿no? Creo que uno dijo, bueno, la familia es importante. Y por la crisis familiar que tenemos, entonces creo que hay cosas que debemos cuidar. Pero igual yo amo a la institución, igual yo la quiero a pesar de la diversidad. Y cuando yo te dije en un curso que me invitaron, que yo creía en la diversidad, porque éramos diversos, porque éramos distintos, pero ser distintos no significa tratar de imponer a los... Eso lo dice el Papa actual, en Fraternidad Universal, Tutti Fratelli. En la encíclica, sí. Cuando él lo dice. ¿Por qué no podemos trabajar? Es que uno es masón y yo no soy masón, ¿por qué te voy a tratar de imponer lo mío? Y tú a mí. Oye, tu experiencia de vida en el movimiento Guía Scout, ¿cuánto ha impactado esa experiencia en la vida del empresario, en la vida de la persona que colabora con el Rotary, que colabora con la municipalidad, que colabora con otras organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo impacta o cuánto influye la vivencia Guía Scout
en esta otra persona que no es lo scout, sino que es, como te digo, lo empresario, lo colaborativo, etc. El liderazgo, mi testimonio, mi testimonio. Porque yo impacto al alcalde de aquí, toda la gente me conoce, al gobernador, a mi amigo Rego, el fiscal también, me la sopló el otro día. Y creo que esas cosas, el liderazgo y mi testimonio de vida, yo he sido muy consecuente conmigo. He tratado de ser, porque no te voy a decir que me cometió errores. Y como empresario fui un hombre especial con los trabajadores. No engañar, pagar los sueldos. Me he quedado sin plata yo, pero ellos me pagaban. Yo creo que esas cosas, David del culto, y a mí me compró a campo. Yo tenía 15 y llegué a tener 50. Ya, le decían ellos, ¿qué vaya a comprar? Esta cosa. ¿Cuánto te vale? Tantos millones. Ya, nosotros te los prestamos, pero devolvía los 3 años. ¿Qué pasaba? Que en esa época me iba bien en la venta a la uva, qué sé yo, y se pagaban en el año. Es que las parcelas no valían nada, estaba, era de aquí Chile, la formalidad, todavía estaba, los campesinos estaban pobres, ¿no? Entonces creo que esas cosas, el movimiento esclavo me cambió de verdad, y yo puedo decir como mi papá que mi vida ha sido, y puedo decir que he sido feliz haciendo feliz a los demás. Ese es mi meta, ese es mi trabajo. Y por eso creo que nosotros debemos cuidar lo que somos, pero para eso los cabros tienen que conocer historia, aunque no les guste. Por ejemplo, cómo se escribió Callejones, el papel que jugó nuestro hermano Rancagua en eso, de él lo trajo. Gastón. Gastoncito, el hombre más lindo del mundo. Pero yo lo iba a decir a Gastón. Yo creo que hay hartos hombres en la asociación que son excelentes. Creo que cometimos un error, papá, cuando terminó el Jamboree de haber perseguido un poco a los dirigentes que no tenían culpa de nada. Porque los que cometieron errores no fueron los dirigentes, me refiero a los que se fijaban, dijeron cosas que no podían ser nunca, tal cosa, tal puesto, y perdimos una generación de dirigentes. Y eso creo que fue delicado en la institución. Y cuando yo fui presidente también en un momento tuve un encontrón con gente del Barrio Alto. Recuerdo que yo una vez pedí 10.000 pesos por persona y podíamos pagar una parte de la deuda. ¿Y qué? Casi me comieron vivo. ¿Por qué vamos a pagar una cuenta que ni usted? La típica cosa. Y yo tuve, como presidente, tuve 2 personas que me colaboraron mucho, que fue la Alejandra y la Pobrete. Alejandra Álvarez. Sí, la María Eugenia Pobrete. María Eugenia Pobrete. Sí, ella era mi vicepresidenta. Entonces colaboraron mucho. Sobre todo en la conducción de la asamblea, que son tan pocos. Pero a mí me da pena, oye, que la gente no lee los documentos que ustedes le mandan para llegar a la asamblea. No la leen. No las leen, entonces pues la asamblea empiezan a improvisar, a pedir cosas que estaban. Entonces creo que, bueno, esto no es de ahora, es de mucho tiempo. Y cuando critican a la asociación, no piensan ellos que se critican ellos mismos.
de las acciones de uno, no es de ellos.